del terrible atentado de la AMIA de 1994. Hoy ella vive en Israel, se ha retirado y es suscriptora de nuestra lista de noticias por WhatsApp, así nos conocimos. Y hoy en víspera del 28 aniversario del atentado de la AMIA, quisimos hablar con ella para saber qué fue lo que vivió este día. Silvia, es el 18 de julio de 1994. ¿Qué está pasando? Bueno, yo estoy llegando a mi trabajo. Yo trabajaba en el edificio, en el 5º piso, y yo siempre llegaba De la AMIA. De la AMIA Pasteur 633 entre Tucumán y Viamonte. Yo vivía en Belgrano, yo llegaba siempre temprano, bajé del ómnibus a 2 o 3 cuadras, caminé por la calle Tucumán y cuando llegué a la calle Pasteur tuve que doblar a mi izquierda, cruzar a la vereda de enfrente, es una calle angostita, no ancha, y cuando crucé yo calculamos, hablé con mucha gente, profesionales, que yo debo haber cruzado yo entraba a las 10, que yo debo haber cruzado 9 y sin, no lo sé bien. Lo único que sé que yo crucé bien enfrente de la puerta del edificio y no recuerdo nada más. En un momento dado me encuentro con un señor, un hombre joven, de frente a mí, que me agarra de los 2 hombros y me sacude, y ahí como que yo me desperté, y él me preguntaba, ¿vos en serio trabajás ahí? ¿Vos en serio trabajás ahí? Yo lo miraba a la cara, no entendí lo que me decía, y yo le dije, sí, yo trabajo ahí, señalé con la mano, y ahí vi que el edificio no estaba. Yo aparecí a unos 10, 12, 13 metros de la puerta, no estaba sucia, no estaba manchada de sangre, posiblemente la onda expansiva o la gente, no sabemos, lo analizamos, no sabemos, con psicólogos. Yo le contesté que sí, él me dijo, ¿vos trabajás ahí? Sí. ¿A dónde? Le dije en el 5º piso, entraba a las 10, yo siempre mirándolo a él, el invierno, en la Argentina invierno, yo tenía un tapado rojo largo y yo sentí como que me iban a caer cosas, entonces me levanté el tapado, hice esto, y él me siguió mirando y me dijo, bueno, te voy a hacer unas preguntas, ¿qué año estamos? ¿Quién es el presidente? ¿Dónde vivís? ¿Cómo te llamás? ¿Dónde trabajás? ¿Cuántos hijos tenés? Cuando terminé de contestar todo bien, ¿qué fecha es? Él me dijo, bueno, estás ubicada en tiempo y espacio, mira a tu alrededor. Cuando yo le saqué los ojos de su cara, alrededor mío era un caos. Lloraban, olor a gas, y yo no sabía qué había pasado. Lo miré, él ya se había ido, él vio que yo estaba bien. No, él me dijo, ¿a qué hora cruzaste? Y yo le dije, debe haber sido las 10 menos 10. Y él me dijo, ¿vos entrabas a las 10? Sí, le digo, yo soy muy puntual, a las 10 iba a estar en el 5º piso en mi oficina. Y él me dijo, fíjate en tu reloj, eran las 11 menos cuarto. Es decir, que yo estuve apartada de tiempo y espacio aproximadamente 45 minutos. Él me dejó, él se fue, yo empecé a mirar a mi alrededor, alguien me dijo atentado, no me acuerdo, yo empecé a buscar alguna cara conocida y en un momento dado vi allá a lo lejos al marido de la que fue mi jefa. Yo me acerqué, se llama Alberto, me acerqué y él me dijo, ¡ah, estás viva! Y
Y yo le dije, tengo que hablar a mi hija. Mi hijo vive en Israel desde hace 37 años. Y entonces él me dijo, no había celulares, era el 18 de julio del año 1994. Entonces él me dijo, caminá por la calle Pasteur y pedí algún teléfono. Lo que yo empecé a ver es todos los comercios cerrados, vidrios en la vereda, lleno de vidrios, habían estallado, algunos habían bajado las persianas de metal. Yo golpeé en un negocio, me abrieron la puertita, yo entré y le pedí un teléfono, ellos estaban llorando, me dijeron, no hay teléfono, cortaron el agua, cortaron el gas, caminá hasta la avenida Corrientes. Yo, cuando voy a salir de ese negocio, veo afuera a mi hija. Mi hija con un amigo había venido a buscarme. Ella trabajaba de morá en un jardín cerca. Había ido hasta la puerta del edificio. Ella preguntó por una señora rubia, la empujaron, le dijeron, andate, hay otra bomba. Y el amigo me reconoció, yo salí por la puertita, mi hija le dio un ataque de nervios, yo la consolaba a ella, y ahí le dijo, busquemos un teléfono. Entonces, ese chico su papá tenía una oficina cerca, nos fuimos a la avenida Corriente, tomamos el subterráneo, yo no recuerdo haberlo tomado, una estación, entré a la oficina, la familia Berezovsky, entré a la oficina, lo primero que hice es llamar a mi mamá, una señora muy mayor que vivía en Rosario. Mi mamá atendió el teléfono y me dijo, ay, estoy sentada delante de la televisión, yo sabía que me ibas a llamar. En ese momento dije, bueno, ella ya está, llamé a Israel. Mi hijo Joel Embon con su mujer entraban justo del trabajo. Es decir, que no sabía nada. Él entró a prender el televisor y ella escucha el teléfono. Entonces ella me dice, hola Silvia, ¿cómo estás? Y mi hijo se aparta del televisor. Yo me di cuenta que no sabía nada. Me atendió mi hijo. Él dice que yo le dije, los mataron a todos. Lo mataron a todos. Él no sabía de qué se trataba y en eso la televisión de Israel empieza a transmitir lo que pasó acá, en Argentina. Entonces me dijo, ¿qué? Yo le dije, lo mataron a todos, no está más el edificio. Bueno, yo había estado acá, mi hijo se casó el 9 de junio del año 94 y yo la traje a mi mamá, tenía 80 años mi mamá. Y volvimos después de un mes, yo hacía poquitos días que había llegado, y la llevé a mi mamá al edificio, porque yo trabajaba en la DAIA, Delegación de Asociaciones Israelita Argentina. Y mi mamá sabía yo sabía que vos me ibas a llamar, es decir, ella conoció el lugar, era una maravilla, el piso. Bueno, mi hijo me dijo, andate a casa. Yo estaba con mi hija, con el amigo, me habían prestado el teléfono y dije, no, yo vuelvo al lugar. Ahí sí recuerdo haber tomado el subterráneo, volvimos con mi hija y Daniel, caminamos otra vez por Pasteur, la policía no nos dejaba pasar, yo expliqué quién era, me dijeron, bueno, pasen, nos dejaron pasar, no, nos mandaron 2 o 3 cuadras a la derecha, a la calle Ayacucho, estaba el colegio Rambam, que estaba cerrado, y ahí se había armado como el comité de emergencia. Habían puesto un pizarrón en la calle, yo dije mi nombre, entonces pusieron Silvia como diciendo está viva. Nos sentamos con mi hija en el cordón de la vereda, tuvimos horas y en un momento dado mi hija me dijo, mami, vamos a casa. Nos fuimos a mi casa, yo estaba muy cansada, yo vivía en el barrio de Belgrano, entramos a mi casa, al rato la televisión mostró tipo 6 de la tarde que habían sacado vivo
a un compañero mío, Alejandro Mirochnik, que él estaba en prensa de Daya. Él había bajado a buscar los periódicos. Él subió con el ascensor y el ascensor hizo 4 pisos y cayó. Y se fue, no sé a dónde, abajo. Él creyó que se había caído el ascensor. Él estuvo desde las 10 de la mañana, él se hirió gravemente. Él era un profesor de educación física, sabía lo que era la supervivencia, se sacó la ropa para tener aire, para no que le falte el aire. Había entrado una viga del techo, le partió la pierna derecha, él se hizo un torniquete y esperó. En un momento dado, él vio arriba a la derecha un orificio. Subió por la viga que entró y gritaba hasta que un bombero lo escuchó. El bombero le hizo entrar un cañito con agua y cuando lo abrieron, le pudieron abrir 6 de la tarde, lo sacaron, le pusieron un cuello, lo acostaron en una camilla y él dijo, él sintió helicóptero. Hoy dijo, ¿qué accidente del ascensor? Hay helicóptero. Cuando lo sacaron, él le dijo al bombero, ¿y esto qué fue? Un atentado como el de la embajada. Acordate que la embajada fue 2 años antes, marzo, y el bombero le dijo, no, mucho peor. A él lo llevaron a un sanatorio, él estuvo 1 año internado, lograron que no perdiera las piernas, y yo vi eso por televisión y estaba contenta, era mi compañero. A la noche me llamó mi jefa y me dijo, Silvia, ¿usted está bien? ¿Usted está bien? Le dije sí. Me dijo, bueno, mañana a la mañana reúna todo el piso y venga de vuelta al edificio ese del Rambán. Yo llamé a mis compañeros, yo y otra persona lo que entrábamos a las 10, el resto entraba a las 11 de la mañana. Por eso hubo solamente 3 muertos en la Daya. Y reuní a todos los chicos y nos presentamos ahí, nos hicieron entrar. Era un colegio que estaba abandonado hace 6 meses, no había ascensor, una escuela, viste, abandonada. Y bueno, llegamos, un compañero se fue, renunció, un chico, la familia lo hizo irse, otra chica tenía mucho miedo. Tuvimos la primera reunión después de eso terrible, 24 horas después. Yo dije, ¿qué hay que hacer? Y empezamos a trabajar, no teníamos ni silla, ni banco, ni mesa, ni nada. Y empezamos a trabajar en esas condiciones. La gente empezó a traernos que un fax, que silla, que virome, y todas las cosas que les hacía falta. Era una escuela abandonada, vino el fin de semana, pintamos, era una galería con aulas y nos acomodamos hacinados, porque la Daya cada uno tenía su espacio. Ahí en la primera aula estaba el director ejecutivo, la segunda estaba contaduría con no sé quién, con qué sé yo, y en la tercera estaba el centro de estudios sociales y al final estábamos nosotros, éramos como 15 personas en un aula grande y así empezamos. La AMIA puso a nuestra disposición 2 psicólogos que durante un mes charlaron con nosotros. Ellos trataban de detectar si alguien necesitaba atención privada. Hicimos catarsis, lloramos, gritamos, todo lo que uno tiene que sacar de adentro. Me dijeron a mí que yo no necesitaba nada privado y empezamos a trabajar. Pero, espera, me olvidé de algo. No. El presidente de la Daya en ese momento, el doctor Rubén Beraja, me mandó abajo al hall y me dijo, Silvia, te vas a encargar de hacer subir a todas las personalidades que lleguen, políticos,
médicos, artistas. Abajo estaban todos los familiares de los muertos. Había un equipo de psicólogos. Cuando los psicólogos se acercaban a alguien, la gente creía que iban a encontrar vivos debajo de los escombros. Cuando se acercaban, la gente entendía que venían a decirle que encontraron muertos. Era un ambiente muy feo. Después que pasó, duró como 15, 20 días, recién ahí yo subí a trabajar. Yo subía y bajaba las 7 pisos, ahí estábamos en el 7º piso, los 7 pisos de la escalera, llevando diputados, senadores, visitantes, todo lo que vinieran a la Daya, y ahí empezamos a trabajar. Y todas estas personalidades, ¿qué es lo que decían en este momento? No, la gente estaba muy choqueada, los dirigentes comunitarios estaban choqueados, la gente del gobierno, digamos, venían a preguntar en qué los podemos ayudar. Todo el mundo sufrió un shock muy grande, nadie sabía cómo actuar. El atentado de la embajada, murieron 30 personas y 200 heridos. En este atentado murieron 85 personas y 300 heridos, y toda la cuadra, los 100 metros de Pasteur, entre Tucumán y Viamonte, ambos lados, destruido. Mi hijo tomó un avión, fue a verme, y cuando llegó a la esquina se quedó helado, porque vos pensás, bueno, no está el edificio. No, la cuadra entera estaba demolida. Entonces mi hijo me dijo, esto es guerra. Es como si vos hubieras bombardeado como ahora en Ucrania. No había edificio. Es decir, murió la mayoría de la gente del edificio, gente que caminaba por la calle. En esa época había veda de autos por el número de la patente. Entonces, por ejemplo, el número 9, finalizado el 9, no podían dar. La gente tomaba el subterráneo, y a 100 metros nuestro está el famoso hospital de clínicas, calle Avenida Córdoba y Pasteur. Entonces, médicos, murieron médicos, gente que iba al hospital, por ejemplo, el dueño de la imprenta de frente, el portero del edificio de al lado. Fue terrible. Y nosotros seguíamos la calle Ayacucho a 3 cuadras de ahí. Fue choqueante para todo el mundo, decir, nadie se esperaba esto. Ya habíamos tenido la experiencia 2 años antes, en marzo, con lo de la embajada, pero esto fue muchísimo más grande, de 30 a 85 muertos. Acá había 300 heridos, pero acá hubo grandes pérdidas económicas porque fue una cuadra de 100 metros. Y bueno, y empezamos a trabajar, uno se tenía que ocupar, recibíamos donaciones, nos llamaban del mundo, y como pudimos, y seguimos, uno sigue. Enterramos a los muertos, yo lo acompañé al doctor Veraja a varios sepelios y entierros. A nosotros se nos murieron un joven Christian Dextiar, una chiquita de apellido Schnittmann, creo, y eran de Bitajón, y estaban en el piso. Y una compañerita mía, muy amorosa, que estudiaba psicología, 3, porque nosotros entrábamos a las 11. A las 10 entraba yo, el burro primero, el jefe de prensa, que quedó abajo, igual que yo. Alejandro Miró ya estaba arriba, es el que quedó en el ascensor, y no había más personal de la Daya. Entraban todos a las 11, se trabajaba de 11 a 19, yo trabajaba de 10 a 18. Bueno, eso es un resumen. Un mes después, yo empecé a sentir unos síntomas raros en mi cuerpo. Estaba en el cine y no podía estar sentada. Sentía algo en las piernas.
fui a mi aseguradora de salud, nadie sabía qué me pasaba, decían el atentado, qué sé yo qué sé yo cuánto, me quisieron dar remedio, y yo no podía dormir, tenía fuertes dolores, nadie sabía qué tenía, yo pertenecía a Swiss Medical, una gran prepaga, ya se le dice prepaga, y resulta que, bueno, conviví con lo que me pasaba sin saber lo que tenía, año 94, 95, 96, 97, recorriendo 10 o 15 especialistas de Swiss Medical, uno me quería dar esto, el otro quería infiltrar, nadie sabía qué era. Hasta que en el año 97, cansada de todo, busqué un clínico, el clínico me dijo, vamos a hacer un análisis. Era un clínico muy importante, había sido el director del Sanatorio Güemes, el doctor Roberto Díaz, y en el análisis, yo no sabía lo que él me hacía, me pidió un reactivo antinuclear y le dio positivo, y con un número, 4. Ahí él me dijo, mira Silvia, yo veo que vos tenés reuma. Reuma es como si fuera la mamá, pero la mamá tiene hijos. Y yo te voy a mandar a un reumatólogo, que es un chico joven que baja y sube de los aviones yendo a congresos en el mundo, Oscar Gut. Me dio el celular, yo lo llamé por teléfono, noviembre o diciembre del año 97. Me recibió enseguida y cuando me vio me empezó a hacer preguntas. ¿Sufriste algún shock? Yo no le dije nada del atentado. Y empezó si sufrí un accidente, si vi un muerto, si tuve ladrones en mi casa, si un incendio, si vi todo. Hasta que cuando dejó de preguntar, yo le dije, me olvidé de contarte, Oscar, le digo que soy sobreviviente del atentado a la AMIA. Él se sentó y me dijo, Silvia, yo llegué ayer de Norteamérica, donde concurrió un congreso, me nombró el médico algo como, no me acuerdo el apellido, un apellido de la colectividad judía, y él descubrió lo que es la fibromialgia reumática postraumática, porque hay dos fibromialgias, la común y la postraumática, la que aparece después de un gran trauma. Por eso él me preguntaba, un incendio, un accidente, un muerto, quedaste viuda, él me preguntaba por shock. Y yo le dije que tenía problemas con el brazo izquierdo, me dijo, vamos a ir a ver un neurólogo, te voy a dar un medicamento, me dio un medicamento para tomar todos los días, me dijo que era una droga, que me dijo, yo te voy a decir lo que tenés. Yo quería que me dieran un diagnóstico. Él me dijo, vos tenés fibromialgia reumática postraumática. Y todo el mundo pregunta, ¿fibro qué? ¿Qué es la fibromialgia? La fibromialgia ataca los músculos, los tendones y los cartílagos, te los pulveriza. Es una enfermedad crónica, invalidante y discapacitante. Se contabilizan 100 síntomas, no todos juntos, y me dijo, mira Silvia, vas a ir al neurólogo porque el brazo izquierdo lo llevé para atrás y no volvió para adelante, no volvió. El neurólogo me dio a tomar algo, me mandó un médico deportólogo para hacer una rutina con el brazo para despegarlo del cuerpo, y volví a lo de Oscar, y Oscar me dijo, mira Silvia, esto es grave, sos herida grave, depende de vos cómo te vas a sentir el resto de tu vida. Yo te aconsejo que nades, le digo, yo no nado, no sé, que bailes, y yo bailaba siempre. Es decir, esta enfermedad no permite que vivas en el frío te hace mucho daño, los músculos se contraen, tenés grandes dolores todo el día, quedás rígida. Al bailar vos provocás calor en el cuerpo,
entonces ya no está rígida. Es una enfermedad química. La glándula, la hipófisis que segrega la serotonina, se paró, digamos, en vez de segregar como cualquier persona normal, como un goteo, el goteo era mucho más lento, el umbral del dolor es muy bajo, y aprendí a convivir, aprendí a tratar de no quejarme de los dolores. Sufrimos de insomnio, no dormimos de noche, eso es lo más liviano que te puedo decir. Y me dieron medicamentos, empecé a tomar los medicamentos y empecé a trabajar. Uno tiene que estar ocupado. Claro. Aparte de este padecimiento físico, ¿cómo cambió tu vida? Emocionalmente. Mira, el primer mes mi hija me dijo, yo vivía con mi hija, que yo al despertarme a la mañana, yo no recuerdo, yo decía no quiero ir. Yo no me acuerdo de eso, yo no falté un solo día al trabajo, yo soy muy trabajadora y muy puntual. Esta enfermedad te provoca depresiones, no porque vos seas una depresiva, sino porque el sufrir esos dolores durante el día, el no dormir durante la noche es una consecuencia de, llega la noche, no dormí y decís mañana va a ser igual. Pero yo salí adelante, soy escorpiana, tengo un gran carácter, tengo fuerza para luchar. Lo primero, me quiero a mí misma, no dependo de pastilla, de medicamento, mi marido era médico, yo sé que la pastillita de la felicidad no existe, si vos no pones algo de vos, nada va. Yo no quería tomar medicamento, pero una prima mía psicóloga me dijo no hay vuelta de ojos, yo nunca tomo un medicamento. Y seguí adelante ocupada, te podés imaginar lo que se nos vino encima. Vivía con mi hija, estuve muy triste el primer tiempo, muy triste, perdí a todos los amigos y los compañeros del edificio, pero salí adelante. Es cuestión de, yo siempre digo que es cuestión de carácter, pero aparte, yo creo mucho en Dios, no soy religiosa para nada, y entiendo que por algo no me morí. Lloraba, iba a una academia de baile y un día estaba sentada con una chica catequista, católica, apostólica romana, y yo le dije, ¿por qué no me morí? El primer tiempo uno se siente culpable, porque se murieron mucha gente y jóvenes. Entonces ella me dijo, ¿por qué no te preguntás en vez de llorar y decir, ¿por qué no me morí? ¿Para qué me dejó Dios acá? Me dijo ella. Por algo, Silvia, tenés alguna misión. ¿Por qué te dejó? Y ahí entendí que nadie muere en las vísperas. Hay un proverbio árabe que dice, nadie muere en las vísperas. Yo creo que Dios es el que decide cuando te vas. Por algo me dejó, no sé por qué me dejó. Empecé a hacer muchas averiguaciones, ayudé mucho en la investigación, traté de averiguar qué había pasado, la gente estaba muy choqueada, no razonaba, yo hablaba con uno, con otro. El edificio, eran dos edificios iguales, uno adelante y uno atrás. Todos estaban adelante, menos un piso de la AMIA, presidencia, que en el edificio de adelante tenía un hall y el personal estaba en el edificio de atrás. Ese segundo piso se salvó. Yo hablé con el intendente que falleció ahora, es un israelí. Le pregunté por qué él le gritó a los empleados cuerpo a tierra. Quería saber cómo se vio de adentro el atentado. Ellos sintieron como ruido de vidrios. Dice que el edificio se movió como un flan para un lado, para el otro. Él me dijo que él sintió, Ari se llamaba, que él sintió, ¿viste cuando sale gas de una cañería?
Él me dijo, imagínate, Silvia, una cañería como si fuera la boca de un caño grande como una habitación. Él sintió el ruido. Ahí dijo todo cuerpo a tierra. Se fueron abajo de los escritorios y el edificio de adelante cayó y ellos quedaron en el edificio de atrás, sin la pared de adelante, pero salvaron la vida. Ahí salvaron algunas vidas. El resto de la gente murió, todo el mundo murió. Silvia, ¿cuándo supieron ustedes de que esto era obra de Irán, de Hezbollah, pero con ayuda de manos argentinas? Bueno, enseguida se empezó a averiguar. El autor intelectual. El autor intelectual es Hezbollah, Irán, pero ellos usaron manos de obra desocupada de la Argentina. La DAIA, vos sabés la función que cumple la DAIA. AMIA es una mutual, la DAIA cumple una función, cuida a las instituciones. Nosotros éramos 2 pisos, en un piso estábamos los empleados de planta permanente, los dirigentes, los ascanín, que la mayoría abogados que vienen y dan su tiempo gratis, pero también había un piso de bitajón al cual concurría mucha gente del Mossad. Y bueno, se empezó a rastrear, a averiguar, se descubrió mano de obra argentina, por ejemplo, la camioneta que provocó esto, que traía 600 kilos de explosivos, había atravesado la provincia de Buenos Aires, culparon al comisario Rivelli, que es el que liberó la zona, a Tejeldín, que es el que facilitó la compra de la camioneta. Después descubrimos que la camioneta llegó el día viernes, que trató de parar en un estacionamiento enfrente, muy cerquita del sanatorio Tamendi Miroli, que la camioneta era tan grande que no entró en el estacionamiento y el dueño del estacionamiento luchó como media hora hablando con el conductor que según él tenía acento extranjero árabe, hasta que le hizo entender que la camioneta tocaba el techo del estacionamiento. La camioneta se fue. Al lado está el famoso hospital de clínicas, donde había 3.000 pacientes internados. La pararon en ese estacionamiento, estuvo parada viernes, sábado y domingo. El lunes la sacaron, la llevaron a la calle Corriente, entraron por Pasteur y golpearon el edificio. Pero también descubrimos que había una bomba adentro. Es decir, estalló adentro, estalló afuera. Yo me di cuenta que las ventanas de un edificio de al lado tenían ropa, porque ahí había oficina de gente textil, ropa pegada a la reja. Y yo, que soy maestra normal nacional, sabía que si vos pones una fuerza afuera, las cosas se van para adentro. Pero si vos pones una fuerza adentro, entonces, ¿por qué estaban pegadas afuera? Ahí se descubrió que también había una bomba pegada en una columna redonda, y entonces estalló adentro, estalló afuera con la camioneta, y se fue descubriendo de a poco. Nos ayudaron, pero nosotros seguíamos trabajando, había que salir adelante. La DAIA es una ONG que no recibe subvención de nadie, que nos mantenemos solos. Nosotros nos manteníamos varias actividades, una de ellas teníamos un abono en el famoso Teatro Colón, el abono siguió adelante, suspendimos la función de agosto, seguimos adelante, haciendo socios, se acercó mucha gente. Es decir, la vida continúa. El miedo paraliza, pero no le íbamos a dar el gusto de estar paralizado, entonces seguimos adelante. La compañía de seguro dijo que el edificio había que construirse en el mismo lugar, si no nos daban el dinero. Se empezó a construir el edificio en el mismo lugar. Por directivas de Israel, ya el edificio no se hizo pegado a la vereda, se hizo dentro, a varios metros adentro, es el que está ahora.
adelante se hizo como si yo te dijera un búnker donde te revisan, después entras a un patio seco y recién después viene el edificio. Y un día volvimos, después de no me acuerdo cuántos años, ya no nos tocó el 5º piso, nos tocó el 7º. Yo no me sentí bien el día que entré. Mi pensamiento fue, estoy pisando los muertos cuando entré, ¿sí? Pero seguimos trabajando, no había otra. Y mientras las autoridades, los abogados, la justicia hizo lo que tenía que hacer, hubo un juicio, condenaron o condenaron. A los autores intelectuales nadie los culpó, nadie los pudo meter en presos, en prisión. Sabemos que es Hezbollah, la mano es Irán. Sé que hace poco, el año pasado, Estados Unidos le eliminó a una persona en Irán. Esa persona era uno de los cerebros. Y bueno, y seguimos adelante. Este Mira, lunes se cumplen 28 años a las 9:57. otra tragedia que relacionada con el atentado de la AMIA es el asesinato del fiscal Nisman. Sí, yo declaré ante fiscal Nisman. El asesinato, se dice, yo lo creo firmemente, él se había ido a Europa con sus 2 nenas porque una de las hijitas cumplía 15 años. Acá hay un programa muy bueno, se llama UVDA. UVDA significa hechos. Lo dirige una abogada argentina, Ilana Dayan, abogada investigadora. Ella trajo un señor ex Mossad, señor grande, que contó que él dejó de trabajar en el Mossad y lo contrató Paul Singer, el empresario. El empresario quería encontrar algo de la señora Cristina Fernández de Kirchner. Él buscó pruebas, dónde estaba el dinero que ella escondía. Él encontró cuentas en Seychelles, acá, allá. Y según ese señor, en ese programa que duró 3 horas, él se acercó a Europa y le dio un documento al doctor Nisman. El doctor Nisman viajó urgentemente de vuelta a la Argentina, dejando sus 2 hijas allá. Llamó a su mujer, a su exmujer, que es una jueza. La mujer viajó para Europa. Él volvió a la Argentina. Él llegó mediados de semana. Cometió el error de concurrir a un programa de televisión y de decir que él el día lunes iba a concurrir al Congreso de la Nación a hacer la denuncia. El día sábado habían vuelto las hijas con la mujer. El día sábado él tenía que salir de su departamento. Vinieron a buscarlo, el fiscal de la Nación, vinieron a buscar los 2 custodios. Él no salió del departamento. Empezó toda una movida. Fueron a buscar a la madre que vivía lejos de Buenos Aires, trajeron la llave, entraron y lo encontraron muerto en el baño. Lo primero que se dijo que se había suicidado no era cierto. Alberto estaba lleno de vida. Lo asesinaron. Eso también está impune. En la Argentina todas las grandes tragedias, asesinatos están impunes, porque como existe la complicidad del Estado, no se buscan los culpables. Cualquier parte del mundo enseguida encuentran a los culpables, porque están fuera del Estado. Como ahí siempre hay complicidad y siempre hay, dentro del Estado hay culpables, no hay detenido nadie de la AMIA ni nadie del fiscal. Ahora, de la embajada, un episodio... ¿Detenidos de la AMIA? No hay. ¿Pero No hay, por qué detendrían a alguien de la AMIA? no de la AMIA, la mano de obra argentina, Ah, los que ayudan. Ahora, de la embajada hubo un episodio.
el periodista Marcelo Longobardi, que ahora se mudó a vivir a Miami, un gran periodista argentino, habló por radio con un ex embajador israelí en Argentina, Ishaq Aviran, y le preguntó por qué el Estado de Israel no querellaba por el atentado de la embajada. Y este ex embajador, por boca propia, dijo, ¿para qué? Si ya los matamos a los culpables. Entonces Marcelo Longobardi le dijo, ¿cómo que lo mataron? Sí, a uno era un terrorista en el Líbano, otro en Siria, otro no sé dónde. Se armó un gran revuelo, el Estado de Israel avisó que el ex embajador hablaba por cuenta propia, que eso no salió del Estado. Pero yo te aseguro que debe haber sido así. Pero el de la AMIA quedó impune. Yo cuando llegué a Israel, yo desde Argentina le pedí al actual primer ministro Yair Lapid, era político, le pedí de ser amiga en Facebook, él me contestó que sí, yo le conté mi historia, él me dijo, señora, venga a vivir acá, y yo llegué acá y le escribí, ya estoy acá, me invitó a una charla, pero al final no pudo ser la charla por lo que lo llamaron de la Knesset, y el secretario me invitó a otra charla en Tel Aviv. Yo concurrí a esa charla, le pedí de hablar, me dijo, cuando termine de hablar, hablo con usted, y habló media hora conmigo. Es el actual primer ministro Yair Lapid, yo le conté, le dije, mire, si ustedes mataron a los culpables de la embajada, del atentado, ¿por qué no hacen lo mismo con el de la AMIA? Le digo, andan caminando por la calle. Él me escuchó muy bien y ese fue mi contacto, por eso yo tengo una foto con él, porque estuvimos hablando media hora. Pues Y fíjate, sí, yo he visto esta foto. sí. Y él prometió que los iba a buscar. Yo le dije, ¿por qué mataron a los culpables de la embajada y no mataron a los culpables de la AMIA? Y él me dijo, deje que sea primer ministro y vamos a revisar todo el caso. Así que ahora espero que lo revise. Así es. Casi 30 años de esta atrocidad y no hay justicia. No, no hay justicia porque ya te dije, culpables están dentro del Estado. Detuvieron a una persona en Argentina que trabajaba dentro del edificio que ese día no había concurrido. Escribieron un libro que se llama Yossi el Arrepentido, y él contó, era un servicio de inteligencia del Estado, lo habían puesto ahí, él contó que él sacó un plano de la AMIA y lo entregó al Estado. Por eso pensamos. Después se trató de descubrir quién había puesto la bomba dentro en una columna redonda. La AMIA estaba en refacción en ese momento. El día domingo habían llamado a limpieza del edificio, llamaron a una empresa de limpieza y se sospecha que el dueño de esa empresa, que por causas privadas se suicidó después porque tenía problemas muy serios dentro del Estado, se calcula que ese hombre le entregaron el plano y que por medio de esa empresa se colocó la bomba dentro de la columna redonda. Te estoy hablando, son todas cosas que se dice, que se trató de comprobar, pero todas concuerdan. Y no supimos más nada. ¿Y crees que habrá justicia? Después de 28, yo quiero que sí haya justicia. Yo pienso que los muertos no descansan en paz, pero después de 28 años, casi 30, como decís vos, en la Argentina están caminando Tejerdín, está caminando Rivelli, estuvieron presos un tiempo, se recibieron de abogados los dos, dentro del Estado encima le pagó los estudios.
Se sabe que fue Hezbollah Irán, se sabía quién era el que manejaba la camioneta, tenía un hermano en Estados Unidos, eran árabes, creo que el apellido era Salman. Hay una persona que Alemania la tiene cuidada, la fueron a entrevistar, él dice que él sabía del atentado, que él fue a avisar a una embajada en Europa y no le llevaron el apunte. Hay cosas sueltas que uniéndola te da veracidad. Yo no tengo esperanza de que ahora este hombre que murió, que lo mataron en Irán, se dice que era una de las cabezas, como decís vos, culpable intelectual de esto, que ellos lo pensaron. Ahora vos me dirás, también me pregunté, ¿por qué Argentina? La gente decía porque el presidente Menem, Carlos Menem, había venido a Israel. Y yo pienso, yo logré atar cabos. Cuando Menem quiso ser presidente, necesitaba dinero. Él era sirio, de Yabrú. Él vino a Libia, a Siria, a Irán, a Irak y al Líbano y le pidió $50.000 a cada uno. Le dieron el dinero, ganó de presidente. No querían que le devolvieran el dinero. Querían que le entregaran uranio que existía en una cantera en Córdoba. Cuando ganó de presidente estaba Bush padre en Estados Unidos, el presidente. Bush lo llamó y le dijo que cierre la cantera de uranio empobrecido de Córdoba. Menem no pudo devolver, no el dinero, sino el pacto que había hecho de pagar con uranio. Estos se esperaron, no traiciones a un árabe porque son los peores enemigos, y dijeron, ¿dónde hacemos un atentado que haga ruido? Entonces, el 17 de marzo del año 1992, la Embajada de Israel. La noticia dio la vuelta al mundo. No obtuvieron su uranio. 2 años después, AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina, la noticia en un segundo dio la vuelta al mundo, y al año siguiente, en 1995, asesinaron al hijo del presidente Menem, que viajaba en un helicóptero con otra persona, Oltra, y lo asesinaron. Se cobraron. Dicen que un canciller de Menem que se llamaba Ditela fue a Europa y se reunió con ellos y le dijo, paren de matar. Bueno, pararon de matar. Se cobraron 30 vidas en la embajada, 85 la AMIA y el hijo del presidente. Más 200 heridos en el primero, 300 heridos en el segundo. Qué terrible, Silvia. ¿Te queda alguna lección, algún aprendizaje de esto? Lamentablemente, yo siempre digo que Argentina son mis raíces, pero Israel es mi lugar en el mundo. La mejor decisión que pude tomar hace 7 años fue venirme a vivir acá. Pero, ¿qué me quedó? Nadie está seguro en ningún lado. No se puede prevenir nada de esto. Los gobiernos tienen mucha culpa. Nadie está exento de un atentado. Yo hablé con muchos militares democráticos argentinos. Uno dueño de una agencia de seguridad me dijo, Silvia, no se puede, uno puede tomar todos los recaudos. No podemos prevenir esto. Ellos en cuenta, Argentina tiene muy cerca la triple frontera. En la triple frontera lamentablemente viven muchos terroristas. Vos sabés que ahora ocurrió un episodio con un avión que pertenecía a Irán, que dice que se lo vendieron a Venezuela. Bueno, ese avión llegó a Paraguay, bajó en Paraguay, el gobierno de Paraguay no sabía que lo habían dejado bajar allá, bajaron del avión aproximadamente 20, 25 personas y se quedaron en la Ciudad del Este. El Paraguay avisó,
Ojo, Uruguay no lo dejó bajar, Argentina lo dejó entrar. Estuvo incluso en México. Sí, Argentina lo dejó entrar. Ahí está detenido. La DAIA, el lugar donde yo trabajaba, hizo una querella. Entró la justicia, un fiscal detuvo el avión, las personas le revisaron los pasaportes, retiraron los pasaportes, otro avión vacío fue a buscarlo, no lo dejaron retirar a la gente. Ahí tenés, según dichos, quieren que Argentina sea como si yo te dijera un nuevo nido, un nuevo lugar donde se va a centrar el terrorismo. Irán está buscando su lugar, Venezuela lo dejó entrar, entraron por Venezuela, ellos no frenan sus ganas, ellos no solamente quieren destruir Israel, eso es lo que los gobiernos tienen que entender, ellos son enemigos del mundo. Los países que tienen dos dedos de frente, por ejemplo, ¿por qué los países árabes ahora se están teniendo relaciones con Israel? Porque los une el espanto. Es decir, saben que Irán va a ir por ellos también, se unen con Israel para formar un grupo fuerte, se habla, mañana llega Biden, no se habla, se sabe que Biden va a estar acá y el día 14 va a Arabia Saudita. Están buscando que Arabia Saudita haga relaciones con Israel y formar un bloque solamente para frenarlo a Irán. Irán es el peligro del mundo. Ningún país está exento de ellos. Ellos envían gente a Europa. Europa tiene la costumbre de entrar gente para hacer trabajo, por ejemplo, limpieza de calle, ¿viste? Los trabajos que los franceses, los ingleses, eso no lo quieren hacer. Y esa gente se va introduciendo, empieza a traer parientes, familiares. Toda Europa está invadida. Por eso te digo que ningún país está exento de nada. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias por esta entrevista. De nada, mi amor. Gracias a vos.